Esto es DW Noticias desde Berlín. Las protestas contra las redadas migratorias en Estados Unidos se expanden a más ciudades y Donald Trump reacciona movilizando una segunda unidad de las Fuerzas Armadas. Por cuarto día consecutivo, Los Ángeles se mantiene como epicentro del descontento social por arrestos de migrantes y el irrespeto a las autoridades locales por parte del gobierno federal. El país se encamina a un enfrentamiento directo entre gobernadores estatales y el ejecutivo de Trump. Estos son nuestros titulares. Al menos 56 personas han sido arrestadas desde el inicio de las protestas el pasado viernes. Los Ángeles prohibió las congregaciones luego de que manifestantes lanzaran rocas y pólvora contra vehículos policiales en una nueva jornada de redadas antimigratorias. 700 Marines han sido movilizados para apoyar a la Guardia Nacional. Tendremos información en vivo con nuestro enviado especial. Además, Rusia y Ucrania intercambian más prisioneros de guerra. Los soldados más jóvenes y los gravemente heridos son los primeros en regresar a casa. Es el único resultado positivo de las negociaciones de paz hasta el momento. Y el barco con ayuda humanitaria para Gaza que intentaba desafiar el bloqueo de la franja atraca en Israel luego de que fuerzas israelíes irrumpieran en la embarcación para desviarla de su curso. Los activistas pro-palestinos afirman haber sido detenidos ilegalmente en aguas internacionales. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. En Estados Unidos, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por su decisión de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles para frenar así las protestas contra las redadas migratorias que ya se mantienen por cuarto día. Trump tomó la decisión contraviniendo la autoridad del gobernador, lo que ha desatado un enfrentamiento institucional. Ahora, las Fuerzas Armadas han movilizado además a 700 Marines que están listos para apoyar a las fuerzas del orden. En una publicación en la red social X, Newsom escribió: "Esto es exactamente lo que Donald Trump quería. Avivó los incendios y actuó ilegalmente para federalizar a la Guardia Nacional". También advirtió que la orden de Trump podría ser aplicada en otros casos, diciendo que le permitiría hacer lo mismo en cualquier estado. Las autoridades de Los Ángeles prohibieron las reuniones públicas en el centro de la ciudad. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se desataron a raíz de la política de represión contra los indocumentados decretada por Donald Trump y se han agravado tras la decisión del presidente estadounidense de desplegar a la Guardia Nacional. Decenas de personas han sido arrestadas y la policía advierte que habrá más detenciones. Otra noche de caos y violencia en las calles de Los Ángeles. La policía intenta contener las protestas desatadas por las redadas y los arrestos de los agentes de inmigración. Durante la mañana del domingo, los manifestantes protestaron pacíficamente frente al Ayuntamiento de Los Ángeles y en el centro de la ciudad. Otros barrios fueron escenario de enfrentamientos con la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad. El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó a la Guardia Nacional ignorando la autoridad del gobernador de California y amenazó con hacer lo mismo en otras ciudades si se extienden las protestas. Tengo que decirles que si escupen, nosotros golpearemos. Ya les advertí de que nadie va a escupir a nuestros agentes policiales ni a nuestros militares. Es algo habitual. Se les ponen enfrente, se acercan mucho y empiezan a escupirles en la cara. Si hacen eso, les golpeamos bien fuerte. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, criticó las órdenes de Trump en una declaración de la que se hizo eco la alcaldesa de Los Ángeles. Estoy decepcionada porque llevo días hablando con el gobierno federal y esperaba poder evitar esta situación. He intentado disuadir a la administración. Les advertí que desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles crearía una sensación de caos y eso es lo último que necesita nuestra ciudad. El Departamento de Policía de Los Ángeles admite que las protestas están fuera de control, pero la policía asegura que pueden aplacarlas sin la intervención de las tropas federales. Las mismas fuerzas de seguridad están siendo cuestionadas por incidentes como este, cuando una bala de goma alcanzó a una periodista en directo. Los manifestantes han hecho un llamado a continuar con las protestas.
En una ciudad con una alta tasa de inmigración, crece el malestar que genera la política contra los indocumentados que lidera Trump. Benjamín Álvarez Gruber, enviado especial de DW Noticias, se encuentra en Los Ángeles para ofrecernos más detalles de estas noticias en desarrollo. Benjamín, muy buenas tardes para vos. ¿Qué nos dice el involucramiento de los Marines del ejército estadounidense sobre el desarrollo de estos disturbios? Buenas tardes, Javier. Muestra que el gobierno central, que el presidente Trump quiere aumentar aún la presión al gobernador demócrata Gavin Newsom. Nos encontramos en el centro de Los Ángeles con una fuerte presencia policial. Escuchamos helicópteros y vemos aquí bastante movimiento para dispersar a las personas. Si podemos mostrar un poco hacia allá, aquí tenemos edificios bastante céntricos, tenemos a miembros de la Guardia Nacional, la policía aquí también que se está instalando, porque son varias las manifestaciones que se están desarrollando en el mismo momento, y la decisión y la información también de enviar a cientos de Marines, de infantes de Marina a la ciudad de Los Ángeles no va a llegar tampoco a calmar la situación que ya estamos viendo aquí por cuarto día consecutivo. Las manifestaciones que comenzaron de varias personas protestando contra las redadas que se están realizando aquí en Los Ángeles, especialmente en los suburbios al sur de Los Ángeles, con un fuerte porcentaje de población latina. Benjamín, mientras el gobierno intenta controlar la situación, el gobernador de California ya presentó una demanda formal contra el presidente Trump por lo que llamó un acto ilegal, inmoral e inconstitucional. ¿Qué alcance tiene esta acción legal y qué tan rápido puede tener efecto? Así es, eso es algo que van a tener que decidir las cortes, pero en algo esa es la misma opinión, comparten la opinión el gobernador de California con la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, que dicen que es una provocación de la administración Trump, que simplemente quieren que la situación empeore aquí, decían que la policía tenía la capacidad para enfrentarse justamente a esas manifestaciones, pero independiente de qué es lo que decían la corte de la decisión de los infantes de Marina, como también los de la Guardia Nacional, el último número que manejamos, que alrededor de 300 miembros de la Guardia Nacional de California se encuentran acá, y ese es justamente el gran problema. La Guardia Nacional, que cada estado en este país cuenta con una Guardia Nacional que está en parte subordinada al gobernador, pero esto solo en tiempos de paz. En tiempos de rebelión o de intento de rebelión, es el presidente el que puede decidir enviar la Guardia Nacional, y justamente lo que realizó la Casa Blanca. Fue la última vez en 1965 que un presidente envió miembros de la Guardia Nacional contra la opinión, contra el deseo del gobernador en ese estado, y justamente ahí donde vemos el choque en la respuesta de parte del gobierno federal y del gobierno aquí del estado de California. Benjamín Álvarez Gruber, siguiendo el minuto a minuto de los enfrentamientos también políticos que vemos a esta hora en Estados Unidos. Benjamín, muchísimas gracias por este reporte. Hasta la próxima. El Madlin, el barco con ayuda humanitaria con destino a Gaza, que fue interceptado por la Marina israelí, fue llevado hasta el puerto de Ashdod, en Israel. Israel bloqueó el barco en aguas internacionales frente a la costa de Gaza y detuvo a los activistas que iban a bordo, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. El velero, perteneciente a la iniciativa Flotilla de la Libertad, zarpó de Sicilia hace una semana con el objetivo de entregar suministros humanitarios en Gaza. Israel afirma que los activistas serán devueltos a sus países de origen y que la ayuda se enviará a Gaza siguiendo las líneas establecidas. Y saludamos a la periodista Maya Siminovich, quien se encuentra en Tel Aviv dando seguimiento a estas noticias en desarrollo. ¿Qué tal, Maya? Muy buenas noches para vos. ¿Qué es lo último que sabemos sobre el estado de los tripulantes del barco y de la misión como tal? Hola, Javier. Lo que sabemos es lo que nos informa el Ministerio de Exteriores, que desde que embarcó y detuvo las actividades de este barco la noche pasada, solamente ellos han estado informando cómo estaban los tripulantes, que le habían dicho que les dieron agua, les habían dado sándwiches, y ahora cuando llegaron al puerto de Ashdod remolcados por el ejército, hubo una foto de Greta Thunberg difundida por el Ministerio de Exteriores con una bandera israelí detrás de ella y con cara de pocos amigos. Dicen que están saludables, que van a ser llevados a una pequeña conversación con la policía en Ashdod,
Después, quien quiera ser deportado libremente esta misma noche será devuelto a su país, pero también les van a hacer ver una película que se llama aquí algo así como la película de los horrores, que son 43 minutos de filmaciones por parte de Hamás cuando cometieron las masacres del 7 de octubre y también de cámaras de seguridad. Les harán ver esta película para enseñarles que su posición ideológica no es la correcta, porque los suponen pro Hamás y no pro palestinos. Todo esto, Maya, mientras la violencia en la Franja de Gaza continúa con otro cierre de un centro de distribución de ayuda. ¿Qué detalles han trascendido de estos incidentes? La verdad que pocos, Javier. En realidad yo no sé si es porque se está convirtiendo en una costumbre, pero lo que se dice hoy, se ha dicho que el número de muertos por parte de las autoridades sanitarias de Gaza, de Hamás, son 7 muertos en uno de estos lugares de reparto de suministros que fue cerrado, efectivamente. Se informa del número de muertos y yo hablé con alguna persona que sus familiares fueron a recoger alimentos ahí y contaron de la confusión y del miedo que da llegar a estas colas para recoger comida, porque el fuego, por lo menos el de hoy, que mató a estas personas, no era nada claro de dónde venía. Venía tal vez de soldados israelíes que parece que también disparaban para disuadir a las personas de salirse de la cola o algo, pero también de militantes palestinos, con lo cual el caos reina y la gente tiene muchísimo miedo. Maya Siminovich, con el reporte de los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Muchísimas gracias por el reporte y hasta la próxima. Gracias, Javier. Y Rusia y Ucrania finalizaron la primera etapa de su intercambio de prisioneros. El canje ocurrirá en diversas etapas que incluyen el retorno de soldados heridos de gravedad y aquellos menores de 25 años. El acuerdo es resultado de las negociaciones llevadas a cabo en Estambul la semana pasada, en las que ambos países se comprometieron a intercambiar al menos 1.200 prisioneros de guerra cada uno y a repatriar los cuerpos de miles de víctimas mortales de la guerra. Sobrecogidos por la emoción, estos soldados ucranianos están por fin en casa. Algunos de ellos llevaban cautivos desde el comienzo de la guerra, hace ya más de 3 años. Mamá, querida mamá, gracias por esperarme, por estar ahí. Nos veremos muy pronto. Por favor, no te preocupes. Mamá, estoy en casa, he vuelto a Ucrania. También hubo celebraciones al otro lado del frente. Los prisioneros rusos fueron liberados en Bielorrusia, donde subieron a un autobús para volver a casa. Es muy difícil transmitir lo que siento ahora por dentro, pero estoy muy contento, orgulloso y agradecido a todos los que han participado en este proceso, en el intercambio y en devolvernos a casa. Mientras tanto, la guerra continúa. Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania en los últimos días, con un nuevo récord de drones disparados contra el país cada semana. En Kiev, decenas de personas dieron su último adiós a algunas de las últimas víctimas del conflicto. 3 bomberos que murieron mientras respondían a un ataque aéreo sobre la capital ucraniana la semana pasada. Están matando a gente en la línea del frente con bombas, granadas, obuses y cohetes. También en la retaguardia. No solo hombres jóvenes, sino también madres con hijos y gente joven, maravillosa y fuerte que se suponía que tenía un futuro. El canje de prisioneros fue uno de los únicos puntos en que se alcanzó un acuerdo durante las conversaciones de paz celebradas hace una semana en Estambul, aunque nada apunta a que pueda lograrse el fin de la violencia en un futuro cercano. Bien, pasamos a la economía. Como ven, ya está con nosotros Rosa Casals. Y Rosa, todo lo que veíamos, las redadas en Estados Unidos, obviamente también tienen un ángulo económico. Repercusiones en la economía porque, como sabemos, hay mucha mano de obra migrante en Estados Unidos. Las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump ya empiezan a sentirse en la economía del país, en el sector de la construcción, donde más del 30% de los empleados son migrantes. Muchas obras se han detenido por la falta repentina de mano de obra, encareciendo los proyectos y agravando la escasez de trabajadores.
trabajadores. En restaurantes la situación es similar. Las redadas han dejado menos empleados disponibles, lo que ha llevado a una caída en el flujo de clientes y obligado a algunos locales a cerrar temporalmente. Empresarios advierten que si estas redadas continúan, aumentarán los precios y será difícil mantener los negocios funcionando con normalidad. Y nuestra compañera en Nueva York tiene más detalles sobre todo esto. Ana Nieto, ¿qué tal? Encantada de saludarte de nuevo. Las redadas, decimos, se centran en lugares de trabajo y con ello sube la alarma en algunos sectores de la economía en los que se emplea a migrantes. ¿De qué sectores estamos hablando exactamente? Sí, las primeras redadas en los lugares de trabajo, las más llamativas, han sido en obras de la construcción, en centros comerciales donde los jornaleros ofrecen sus servicios puntualmente y en restaurantes, porque son la agricultura, la construcción, las procesadoras de carne, los restaurantes y hoteles donde más inmigrantes documentados e indocumentados trabajan. Las autoridades de inmigración, la ICE, dice que no necesita permiso judicial para entrar en los centros de trabajo. Recientemente, en una obra de construcción en Tallahassee, en Florida, fueron arrestados 100 de los 200 trabajadores que aquel día estaban como mano de obra. Y eso deja en guardia también a muchos inmigrantes que tienen perfectamente legales sus papeles, porque ha habido arrestos de quienes los tienen y hay un efecto desalentador en personas que, aunque están legalmente en el país, prefieren mantener un perfil bajo. En la construcción es algo que preocupa porque se estima que casi el 30% de los que trabajan en obras sean inmigrantes. Esto es a nivel nacional, a nivel estatal, como en California, en Florida, en Texas y en Nueva York, ese porcentaje es mucho mayor y se estima que el 54% de esos inmigrantes no tengan papeles, que sean indocumentados. Y todo ello en un momento en el que faltan casi 500.000 de trabajadores en la construcción. Bueno, Ana, ¿y qué impacto puede tener todo esto en la economía estadounidense? Pues Rosa, cuando se disparó la inflación durante y tras la pandemia, los economistas observaron que el bajo desempleo del mercado laboral no era, sin embargo, un motor de inflación y en buena medida fue por el flujo de trabajadores migrantes. Si los migrantes desaparecen o van a trabajar menos por miedo, se teme que suban y mucho los costes laborales, que suban los salarios y haya muchos sectores afectados porque no hay trabajadores nacionales para sectores específicamente. Por otro lado, también se espera un impacto negativo en la crisis de la vivienda, por lo que he dicho antes, la construcción necesita más trabajadores, lo cual puede retrasar proyectos o encarecerlos, lo que se reflejará luego en alquileres y precios de ventas. Las necesidades de mano de obra exceden los bajos cupos de visados para los trabajadores que vienen del extranjero y, por ejemplo, un estado como Texas, de mayoría conservadora, por ejemplo, ha evitado que hace poco saliera adelante una ley que obligara a las empresas a verificar electrónicamente los permisos de trabajo, algo que sí impactaría negativamente la contratación de inmigrantes sin papeles. Implicaciones económicas de las redadas en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Un mes después de su encuentro en Ginebra, Estados Unidos y China reanudaron este lunes en Londres una nueva ronda de negociaciones en el más absoluto secreto para superar sus diferencias y prolongar la frágil tregua comercial. Los mercados siguen de cerca el encuentro entre las dos principales potencias económicas que tiene lugar tras una conversación telefónica el jueves pasado entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. Entre los temas clave están la reducción de aranceles y la exportación de tierras raras esenciales para industrias como la de vehículos eléctricos. Mientras Estados Unidos busca acelerar estos envíos, China pide menos restricciones en inmigración y acceso tecnológico. Ambas potencias también están buscando aliados regionales para fortalecer sus posiciones. Se espera que las conversaciones continúen el martes. Y mientras China y Estados Unidos buscan desescalar su disputa arancelaria, Hong Kong anunció que mantendrá su condición de zona franca portuaria. El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, aseguró que la ciudad semiautónoma seguirá siendo un territorio aduanero independiente de China y no impondrá aranceles salvo que la ley lo exija, consolidando así su posición como puerto libre. Además, Lee aseguró que su gobierno diversificará los mercados de las empresas locales hacia el sudeste asiático y Oriente Medio para reducir la dependencia de Estados Unidos. Actualmente es el segundo mayor mercado de exportación para Hong Kong, con un volumen casi de 38.000 millones de dólares en mercancías en 2024.
Según la Organización Mundial del Trabajo, más de un 3% de los puestos laborales se verán afectados por la automatización que trae consigo la inteligencia artificial. Precisamente sobre esta nueva tecnología gira la London Tech Week, que ha dado comienzo con un importante anuncio del primer ministro británico y una ponencia del CEO del gigante tecnológico de los chips estadounidense, Nvidia. El consejero delegado de Nvidia invita a subirse a la nave espacial. Se refiere a la inteligencia artificial. En el arranque de la London Tech Week, Jensen Huang afirma que la IA ha avanzado 1 millón de veces en la última década e insta a abrazar esta tecnología. La IA es una tecnología, pero también una infraestructura porque afecta a muchas industrias simultáneamente. Afecta, por supuesto, a la sanidad, a la administración pública, a la educación, a la producción y a los servicios financieros. Esta tecnología es tan amplia y tan transformadora para todas las industrias que pasará a ser una infraestructura como lo fue la electricidad y lo es la información y la conectividad que surgió gracias a Internet. Ahora tenemos una nueva infraestructura que se llama inteligencia artificial. El primer ministro británico calificó la IA de enormemente transformadora y absolutamente fundamental para la estrategia en defensa del Reino Unido. Keir Starmer añadió que hay muchos ejemplos que muestran que la IA puede ayudar a mejorar las operaciones médicas o reducir los trámites burocráticos de los trabajadores sociales y que el país quiere invertir más en la nueva tecnología. Estoy muy contento de anunciar este cambio sustancial en cómo formamos el talento local para la era de la IA a través de una alianza con 11 grandes empresas para formar a 7,5 millones de trabajadores en materia de IA para 2030. La implementación y el desarrollo de la IA avanza a gran velocidad. Por eso, desde diferentes ámbitos se urge también a no descuidar su regulación y su impacto en el mercado laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo, un 24% de los empleos a nivel global están expuestos al rápido avance de la inteligencia artificial. Y hasta aquí la economía, pero tenemos más temas, Javier. Muchas gracias, Rosa. Un esfuerzo internacional por los océanos. La Organización de las Naciones Unidas dio inicio este lunes a la conferencia sobre los océanos en la ciudad francesa de Niza. Uno de los temas en la agenda es la regulación de la minería en el fondo del mar para la extracción de minerales. De la cumbre se espera un compromiso para expandir las áreas marítimas protegidas y la adhesión de más países al llamado Tratado de Alta Mar, que funciona como un instrumento jurídico vinculante para la conservación de la biodiversidad marina. Durante la conferencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado urgente a los países a trabajar en conjunto para proteger los ecosistemas. Advirtió, entre otras cosas, de los peligros de continuar permitiendo la minería en el fondo del mar. Las profundidades marinas no pueden convertirse en el salvaje oeste. Señoras y señores, vivimos en una época de agitación. Pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podemos cambiar las mareas, de que podemos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación cortoplacista a la gestión a largo plazo. Bien, una de las demandas más fervientes de los ambientalistas cuando se trata de los océanos es la prohibición de la pesca de arrastre, cuando barcos arrastran redes por el fondo del mar llevándose todo lo que haya a su paso, generando enormes daños para los frágiles ecosistemas marinos. Grecia tomó la delantera en esta causa al convertirse en el primer país de Europa en prohibir la pesca de arrastre en áreas protegidas, algo que ahora sirve de ejemplo en la cumbre de Niza. Al amanecer, los pescadores de Furni regresan al puerto. La captura es modesta, pero ahora son más optimistas. Grecia prohibió recientemente los barcos de arrastre en este archipiélago rico en coral. Un alivio para los faeneros locales. Si se prohíbe el arrastre, el mar recuperará su abundancia, tendremos unos ingresos diarios decentes y no iremos apurados como nos pasa a ambos ahora para llegar a fin de mes. Hoy de casualidad logramos capturar unos pocos peces pequeños, ayer ganamos 30 euros, la víspera apenas nos dio para comer. La decisión del gobierno griego de prohibir la pesca de arrastre en esta zona responde también al objetivo mundial de proteger el 30% de los océanos hasta el 2030.
El océano absorbe cerca de 1/3 del dióxido de carbono que emitimos y produce la mitad del oxígeno que respiramos, pero apenas una fracción está protegida. Los arrecifes de coral, como los que rodean Furni, son de los ecosistemas más productivos del Mediterráneo. Se los conoce como bosques de animales marinos. Los barcos de arrastre lanzan redes enormes al fondo marino y las arrastran arrancando a su paso unos frágiles arrecifes coralinos que pueden tardar siglos en recuperarse. Al destruir un arrecife con estas redes de arrastre, desaparece el refugio de muchos animales, es decir, que todo ese ecosistema desaparece. Algunos propietarios de estos barcos en Grecia se quejan de que no fueron consultados, pero los científicos afirman que la protección no puede esperar. La prohibición del gobierno heleno es un paso en la dirección correcta, pero los expertos advierten que es necesario hacer más. Tenemos que ser capaces de proteger los océanos porque nos dan mucho, nos dan alimento, estabilizan el clima, absorben el exceso de calor causado por el cambio climático y son hermosos y valiosos en sí mismos. Para los pescadores griegos de Furni, puede que estas medidas sean duras al principio, pero podrían garantizar su supervivencia a largo plazo. Muchos confían en que al desaparecer la pesca de arrastre, se recuperen los bancos de peces y su sustento. El océano forma parte de la identidad de los isleños. Protegerlo no es solo preservar su modo de vida, sino también sobrevivir. Y antes de irnos, el mundo de las letras se despide de quien ven a mis espaldas, uno de sus grandes narradores del espionaje y la conspiración. El escritor británico Frederick Forsyth falleció este lunes a los 86 años, según confirmó su agente literario. Autor de novelas icónicas como Chacal o Los perros de la guerra, Forsyth revolucionó el thriller político con su estilo preciso, cargado de tensión y verosimilitud. Su experiencia como piloto de la Real Fuerza Aérea, corresponsal de guerra y colaborador de los servicios secretos británicos dio a sus historias un realismo que atrapó a millones de lectores. Convertido en autor por necesidad económica, publicó más de 20 libros y vendió más de 70 millones de ejemplares en todo el mundo. Con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en todo momento visitando nuestro sitio de internet dw.com o visitándonos en redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.